Reyes era un tipo bajito, gordito, de gafas gruesas, que siempre andaba con un montón de papeles debajo del brazo y con contactos en casi todo el mundo. Por eso su ubicación era tan urgente. Tener sus datos era como tener los secretos de la FARC. Fueron muchos los intentos y las operaciones. Reitero, es que era un proceso continuo de recolección de información en varias partes del país. Tuvimos colaboración de gobiernos de Centroamérica y de policías de Centroamérica, de organizaciones de inteligencia de Sudamérica, de Europa, que nos ayudaron muchísimo precisamente en la ubicación y en comprender cómo funcionaba el aparato internacional de las FARC. ¿Qué magnitud tenía ese aparato, general? Un aparato clandestino, no podemos decir que grande, era un aparato clandestino de un grupo en ese momento, al margen de la ley. Por eso no podían dejar escapar ningún detalle, por insignificante que pudiera ser. Te cuento una anécdota especial. Una persona que iba caminando en una calle en un pueblo del Putumayo y lo identificamos porque llevaba una bolsa del éxito. Y en esa época el éxito no tenía la cobertura que tenía ahora. O sea, tendría que venir de una ciudad capital y ahí fue un objetivo que controlamos. Y luego lo acompañamos, digamos, en seguimiento y en control hasta las riberas del río Putumayo y esto nos puede llevar a conocer quién recogía a esta persona y luego tuvimos que adelantar un trabajo especial para establecer hasta dónde pudo haber llegado. Y supieron que era un profesor universitario de Bogotá que hacía las veces de asesor ideológico de las FARC. Es decir, como un tablero de ajedrez, leyendo cada movimiento de las FARC. El general Jorge Vargas era el jefe de inteligencia de la policía en ese 2008 y junto con un equipo muy reducido descifraba cada dato que iba llegando. Ya sabía que Reyes, arropado por la clandestinidad que da la selva, recibía a profesores universitarios del continente, a compradores de drogas y de armas, a políticos de medio y bajo rango, a ONGs y a partidos de izquierda de todo el mundo. Tenía las relaciones a nivel internacional, es decir, en el extranjero de la organización, con algunas organizaciones en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. No era cualquier pintado en la pared, le decían el canciller de la FARC y él estaba convencido del cargo. Y se comportaba como todo un ministro de Relaciones Exteriores, o al menos lo intentaba. Si no lo falla, no lo deja. Hablaba pausado y rara vez subía la voz. Sus modales eran delicados y cuando saludaba, hacía una leve inclinación de la cabeza. Se le notaba a leguas que en su agenda tenía prioridad lo que pasaba por fuera, aunque estaba al tanto del día a día de la FARC. Entró a la FARC por los años 70 y dirigió el Frente Tercero. Hizo algunos cursos en lo que fue la Unión Soviética y por eso hablaba algo de ruso y su afición al vodka. Era de la absoluta confianza de Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, y fue uno de los negociadores en las conversaciones del Caguán. Sus 4 hijos mayores viven entre La Habana y Europa. Todos son profesionales. Y viajaba con alguna frecuencia a Ecuador, Costa Rica, Cuba y Europa. Mantener el relacionamiento de las FARC en ese momento con, lo reitero de nuevo, con algunas organizaciones del nivel internacional que querían tener comunicación con las FARC. Él era exclusivo de eso, porque se ha hablado también de Granda, de Calarcá, de Andrés París. Es que él era el jefe. De todos estos. Él era el jefe de todas estas personas. Y a él le reportaban. A él le reportaban. Nos reunimos con los de Chile porque vi en los correos que salió Chile, que salió España, que salió Suiza, que salió mucha gente. Él era el coordinador de la comisión y jefe de la comisión y estas personas le reportaban a Raúl Reyes y él reportaba al Estado Mayor Central y al Secretariado. Le reportaban todo y eso lo escribía luego en sus computadores con pelos y señales. Se sentía a salvo en esa microrrepública en la que vivía en Ecuador y en la que además se movía a sus anchas. Empezamos a entrar a esas áreas, a esas zonas donde creíamos que los únicos dueños eran las FARC. El acceso era casi imposible porque a él lo cuidaba todo el Frente 48. Además, una guardia que escogía el secretariado y 12 personas de su confianza y una especie de Sanedrín de 5 guerrilleros a quienes les consultaba todo. Y uno de ellos iba con datos a la policía. La información era exacta. Algunas veces los agentes de inteligencia la sacaban de los teléfonos satelitales que usaba Reyes,
de los computadores que mandaba a reparar y que eran interceptados por la fuerza pública. Y casi siempre por agentes que se hicieron pasar por guerrilleros o por proveedores de la FARC. Y Raúl Reyes jamás sospechó que estaba durmiendo con el enemigo.